muchos años, muchos equipos, muchos vestuarios. Eso no te lo da un libro. Yo estuve llevando un equipo de fútbol, no entendí la cultura del vestuario y quise imponer esos conocimientos. ¿Qué conseguí? Absolutamente nada. La gente oye algo en las redes sociales, van a la consulta y tengo que estar media hora contándole que no. Qué vergüenza, ¿no? Que todo el mundo pueda opinar. Las redes sociales, ¿qué aportan? Nada. ¿Cómo le vas a plantear un ayuno deportivo a alguien que se va a pegar 4 horas seguidas remando? ¿Qué es eso de ayuno deportivo? Que venga alguien que me lo explique. Tardas un segundo en lanzar una falsedad, pero tardas mucho en desmontarla. Se te exige mucha evidencia y mucha clarificación para desmontar algo, porque es muy fácil lanzarlo. Para conseguir que en redes sociales se viralice un vídeo dicen una tontería. No se puede comer aguacate porque no sé qué. Las cosas que se hacen virales suelen ser falsas. Buenos días, otra vez. Lo primero, gracias. No puedo más que agradeceros que estéis aquí, vuestra colaboración, vuestras palabras que ya nos habéis dedicado un poco y nos vais a seguir dedicando, y todo lo que vamos a aprender hoy aquí con vosotros, porque va a ser mucho. Yo de estos encuentros me llevo, les estaba diciendo antes, ¿no? Me llevo cosas siempre importantísimas y valiosísimas, aprendo muchísimo. Me encanta, de hecho, rodearme de profesionales y de expertos, porque me voy de aquí con una motivación y un aprendizaje tremendo. Entonces, gracias de nuevo. Bueno, pues me gustaría lo primero pues que os presentarais, que contaréis un poquito cuál es vuestro expertise o vuestra especialización en el ámbito de la nutrición deportiva. Vale, nada, un minutito simplemente, por favor, paséis el micro y os presentáis brevemente. Bueno. Me llamo Blanca Pombal, soy bióloga especializada en nutrición deportiva, y licenciada también en ciencias ambientales, y me dedico a ayudar a mujeres de más de 40, o más de 35, también hay mujeres de 35 para arriba, pero sobre todo mujeres ya en periodos de perimenopausia y menopausia, a mejorar su composición corporal a través del fitness y la nutrición. Tengo una empresa online, actualmente tengo más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales y me dedico a este sector desde hace 5 años. Antes estuve en el mundo empresarial y nada más. Muchas gracias, Blanca. Bueno. Pásale por ahí, por favor. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, yo soy Ismael Galancho y me dedico tanto a la nutrición deportiva como clínica. Nutrición deportiva, pues diferentes tipos de deporte, aunque bastante especializado en fútbol. Y dentro de la nutrición clínica, pues sobre todo sobrepeso y obesidad, es lo que suelo trabajar más. Aparte, pues soy cofundador de una academia que se llama Perform Institute, soy autor de 4 libros ya publicados, divulgador en redes sociales y profesor en diferentes másteres universitarios. Gracias, Ismael. Bueno, yo soy Miguel Ángel Florido, soy dietista nutricionista. También trabajo con una población en su mayoría deportista, especialmente crossfit, atletas de fuerza, halterofilia, powerlifting, deportes de combate también. Soy divulgador, por lo que bastante más pequeñito que mis compañeros, no tengo tanto alcance y me dedico también a la formación en distintas entidades formativas. Y poco más tengo que contar. También colaboro, igual que Ismael, en la formulación de suplementos con una marca concreta y básicamente eso. Gracias. Buenos días, yo soy Antonio Zoido, soy licenciado en farmacia y dietista nutricionista. Me dedico a la nutrición deportiva desde hace 15 años y principalmente en el ámbito de la nutrición deportiva en diferentes equipos, así como en deportes como el pádel, el remo, de alto nivel. Y con respecto a mi profesión, la desempeño en mi clínica, AZ Nutrición, y también la parte de la nutrición clínica la realizo en trastorno de conducta alimentaria. Gracias. Antonio Escribano, yo soy doctor en medicina, soy especialista en endocrinología y nutrición, y en medicina de la educación física y del deporte, que son 2000 que se hacían ya hace tiempo, de medicina de educación física y del deporte, luego lo quitaron, pero parece ser que otra vez se va a poner. Entonces yo soy catedrático de nutrición deportiva en la UCAM, dirijo el máster en nutrición deportiva internacional desde hace 10 años
y llevo trabajando en nutrición deportiva desde los años 80. Yo soy bastante mayor que todos vosotros y empecé en los años 80, final de los 70 y los 80, cuando pues todavía no había ni ordenadores, ¿eh? Y desde entonces hasta ahora. Luego he trabajado muchísimo, no solamente en la nutrición del deporte como tal, ¿no? He trabajado en 27 equipos de fútbol, llevo a la selección española de fútbol, a la selección española de baloncesto, he hecho cine, las películas de Sociedad de la Nieve, he hecho 7 películas ya y he participado en muchísimos proyectos de rodaje. Y como estaba hablando con él, me he dedicado, he tenido que abrir muchas cosas nuevas, ¿no? La nutrición deportiva da para el deporte, pero da para todo. O sea, pues yo iba a compañías de ballet, ejército, cantantes, todo eso es nutrición, entre comillas, deportiva, pero es nutrición un poco adaptada, teniendo como base la actividad física, en alguna medida un poco salirse de las pautas normales, ¿no? Y bueno, pues así sigo, ¿no? Porque a pesar de todo, tengo ahora 75 años, pero no me he jubilado y sigo trabajando. Soy el jefe del servicio de endocrinología del Hospital de Lucena y paso consulta de endocrinología prácticamente todos los días. Y estoy por esos mundos de Dios haciendo muchas cosas. Por esto me motivo mucho cuando me voy de estos eventos, porque, hombre, ya no es lo que aprendo, es que, claro, gente que hace tantas cosas, que trabaja tanto tiempo con esas ganas y aportando tanto, ¿no? Porque al final yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la salud lo que estamos aquí para aportar a la sociedad. Entonces, me voy encantada. Os voy a ir lanzando algunas preguntas para ir llevando pues esta conversación entre ya amigos, ¿vale? Y os sentís libres, por favor, para responder. Eso sí, pues os vais pasando el micro, ¿vale? Me gustaría empezar, bueno, la nutrición deportiva ahora mismo puede ser una de las digamos, de las disciplinas o las partes más importantes de la nutrición o de las que están más en auge en este momento, ¿no? Las que despiertan mayor interés. No siempre un interés bien dirigido, eso es importante. Entonces, me gustaría saber, según vuestra opinión, cómo pensáis que ha cambiado la nutrición deportiva en los últimos años, porque bueno, hemos pasado, ¿no?, de una nutrición deportiva que estaba muy enfocada al deportista profesional, que era el único que pues, podía tener más ese interés, a bueno, pues el deporte ha llegado a otras esferas, ¿no? Ya hay un deportista amateur, que prácticamente todo el mundo practica deporte, y el interés está llegando más a la población general. ¿Cómo se ha producido este cambio? ¿Qué particularidades tiene? Bueno, te contesto yo porque yo he vivido el cambio. Mira, yo en la nutrición como tal, deportiva, o mejor de la actividad física, pues prácticamente hace 40 años, 50 años, desconocida. O sea, desconocida en el sentido de que pues, no se tenía en cuenta. Y lo poco que se tenía en cuenta era muy distorsionado. Yo tengo muchos amigos futbolistas, ya Vicente Miera, por ejemplo, me contaba que en el Real Madrid no lo dejaban beber agua cuando entrenaban. No bebían agua, no podían, no lo dejaban, se mareaban. Una hora antes de... Juanito Arza me decía que una hora antes de los partidos le daban un potaje, porque decían que el potaje daba energía y tal, ¿no? Bueno, pues de eso hasta ahora las cosas han evolucionado muchísimo. Y yo creo que el futuro de la nutrición deportiva habría que extenderlo un poco más. Nutrición en situaciones especiales en las que se requiera una estrategia nutricional. Porque, por ejemplo, en el recorrido que yo he tenido que hacer a lo largo de la vida, pues yo he llevado compañía de ballet, cantantes, políticos que tienen que dar 3 mítines al día y que de alguna manera tienen que saber cómo estructurar su gestión nutricional. Películas que tienes que hacer que un personaje pues pierda 25 kilos durante el rodaje, cómo se hace eso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un campo de la nutrición que de momento hay que inventárselo, porque no hay una estrategia, pero es un campo inmenso, ¿eh? O sea, cómo gestionarle la nutrición a personas que hacen una actividad fuera de lo que es simplemente estar sentado en su casa haciendo cosas. ¿Cómo lo hace? Y eso es importante. Importante además hacerlo con alimentos. Porque una de las cosas que la gente enseguida recurre a me como. Y el me como hay que sabérselo estructurar. Un cantante que tiene que dar un concierto a las 9 de la noche y que va a estar dando saltos en un escenario hasta las 12, ¿qué se hace con él? ¿Cómo se hace?
Pero mañana cojo la furgoneta y me voy a dar otro en otro sitio, o toreros, que también he llevado yo muchísimo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso es algo que ampliará tanto el campo de la nutrición que dejará muchísimo espacio libre para que trabaje muchísima gente. Gracias. Yo, bueno, pues aporto también algo más lo que nos ha comunicado Antonio Escribano. Realmente yo el cambio que veo es que se ha visto que si no hay nutrición no hay rendimiento. Ya me digo tanto rendimiento físico-deportivo como rendimiento en cualquier actividad. Y yo creo que ahí es donde nos hemos dado cuenta. La anécdota que nos contaba Antonio ahora mismo, yo la suscribo porque yo me acuerdo en mi época juvenil jugando al rugby, que aquello de beber agua no nos dejaban, porque era como debilidad. Y hoy en día sabemos que si no hay una hidratación correcta, ¿qué ocurre? El rendimiento físico-deportivo disminuye, pero no solamente a nivel de que mis piernas van a ir más lentos, sino que mi cerebro va a percibir todos los estímulos de una manera más lenta. Entonces, yo creo que de algún modo la ciencia o todas aquellas personas que estuvieron trabajando y viendo que había algo más, pues nos dimos cuenta en un momento y eso se ha aplicado. Y yo creo que ha ocurrido este pase de lo profesional, incluso en los profesionales que no se daba, y ya se dieron cuenta, ¿no? Nos podemos ir a ejemplos como en el ciclismo. Todos podemos tener en la cabeza alguna pájara sufrida por algún ciclista de nivel mundial, cosas que ahora no ocurren, porque está cuidado, porque está todo medido. Es ahí yo creo que la parte, ¿no? Que me perdonen los que igual me quedo corto con, es la parte que más ha podido evolucionar dentro, si me meto en el campo, del rendimiento deportivo, en la parte de la nutrición, tener en cuenta todos los diferentes aspectos que el organismo necesita para, primero, la salud para rendir y para recuperarse para el día siguiente. Por tanto, yo creo que esa es la mayor evolución y que se ha llevado desde lo profesional a lo individual, que las personas también a nivel o económico, aquí si me vengo más a España, oye, pues todo lo que veíamos a los profesionales, oye, eso también lo quiero yo. Lo quiero muchas veces por motivos de salud, quien no ha ido a lo mejor y se ha hecho un reconocimiento físico-deportivo, que le han hecho una prueba de esfuerzo con un analizado de gases y saben en cuanto a sustrato energético, la cantidad de hidrato de carbono que tiene que consumir por minuto a tal frecuencia cardíaca o a tal vatio, ¿no? Por lo tanto, para mí ahí es donde está el cambio, el mayor cambio. Uh-huh. Yo también quería comentar que a lo mejor también la evolución de la nutrición deportiva, que pasó ya más cara al público general, que influyó mucho el fitness y el aspecto físico en las personas que no son deportistas de élite, pero que le gusta mantener un buen físico, pues empezaron también a ver que la nutrición influía mucho en su composición corporal. Entonces, también las redes sociales acercaron mucho el tema de la nutrición a todo el mundo y yo creo que se está viralizando mucho en redes y se está acercando mucho al público en general, incluso a los niños, porque tengo unos hijos y están todo el día, ya les gusta mucho el tema de musculación y están viendo ya en redes sociales nutrición y se están les está interesando, se están interesando por la nutrición. Entonces yo creo que también lo que es ahora mismo la importancia que le damos al aspecto físico, pues ha ayudado mucho a divulgar la nutrición entre todo el mundo. ¿Por aquí? ¿Sabes? Sí, bueno, yo más o menos iba a decir, concretando más con la pregunta que tú decías, ¿no? Del boom el aumento en la penetración en el mundo deportivo de gente amateur. Ya no hablamos solamente de deportistas de élite, sino de hoy en día, pues la mayoría de la gente, sobre todo jóvenes, pues la penetración en el mundo deportivo, el fitness y demás es cada vez mayor y ha coincidido con en los últimos años, bueno, de cada año, con un aumento en el conocimiento de la nutrición. Entonces, la unión y la sinergia de esos dos mundos hace que las personas también acercándose a través de redes sociales, medios de comunicación y demás, que digan, oye, yo quiero eso para mí. Si cada vez sabemos más
de cómo se tiene que alimentar una persona en función del ejercicio o actividad que haga, pues esto no está simplemente exclusivamente para deportistas de élite. La gente amateur, deportista amateur, dice, oye, yo me quiero beneficiar también de mi deporte al nivel que lo haga, de este conocimiento que va en auge de la nutrición, que cada vez vamos hilando más fino, sabiendo cómo se tiene que alimentar una persona en función del, como digo, ejercicio, deporte o actividad que tenga en su día a día, ¿no? Entonces la gente no es ajena a ello y quiere también eso para ello. Entonces, en la sinergia de esos dos, de ese crecimiento en ambos campos, pues se une que cada vez más personas pues quieran centrar y concretar más cuál es la alimentación óptima o prácticamente óptima para su día a día, para rendir, para mejorar su salud, mejorar su recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos ese boom de gente que se quiere cuidar y que quiere atraer ese conocimiento hacia ellos mismos. Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentan todos mis compañeros. Sin embargo, voy a verle un poco el lado negativo de esto, ¿no? Esa ampliación del mercado tan bestia que ha ocurrido en los últimos años, especialmente el fitness, ¿no? Ese fitness que antes era muy de nicho y ahora todo el mundo quiere ser fitness, ¿no? Lo que ha conllevado sin lugar a dudas es una ampliación también de la desinformación. Hay muchísima más desinformación, muchos más mitos y realmente ahí es donde cobra valor. Diría que el nutricionista, por desgracia es que incluso muchísimos nutricionistas están abrazando prácticas poco basadas en la evidencia, ¿no? Yo siempre digo a la gente que la fisiología humana no se puede modificar. Tú puedes interpretarla como quieras, pero la fisiología es la fisiología. Entonces hay mucha moda, aunque no parezca tanto, pero la influencia que tiene la opinión o la forma de comer de los demás tiene mucho impacto en nuestra propia manera de comer. Entonces las redes sociales en ese aspecto están haciendo un daño terrible. La gente ve, oye, pues he visto que mi ciclista favorito lleva una dieta cetogénica. Y te ves un montón de domingueros haciendo dietas cetogénicas sin saber, domingueros no quiero que suene despectivo, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Aplicando esas estrategias sacas de contexto, ¿no? Que sería el train low con pit high, que es una estrategia concreta, y ahí tiene un montón de gente pues entrenando en ayunas sistemáticamente, todo sacado muchas veces de contexto. Entonces creo que todavía hace falta mucho trabajo de educación y el profesional ahí es clave. Yo, a colación, ¿no? A lo que decís sobre, bueno, pues esa masificación de la información que tenemos a nivel nutricional ahora mismo, ¿no? De esta desinformación o digamos, de esas personas, de esos divulgadores que realmente no están basando sus recomendaciones en la evidencia científica, y cómo consideráis que desde la nutrición deportiva, pues los que os dedicáis a la divulgación, podéis ponerle un poco el freno a esta situación. Bueno, pues si quiere empiezo yo, que tengo el micrófono, pero yo es uno de mis temas. De hecho, Miguel y yo lo hablamos mucho. Es un tema recurrente. Es un tema recurrente que yo vengo de una gira de congresos por América y no ha habido una charla en la que este tema no surja, porque es verdad que siempre que hay algo que destaca o que mejora, está la cara A y siempre está la cara B, ¿no? La cara B, que la ha mencionado ya Miguel, existe. Es terrible a veces, porque es verdad que la desinformación llega a todos lados. De hecho, casi que a veces parece que la desinformación abunda más que la información basada en evidencia, y es un tema con el que yo personalmente lucho día a día en mis redes sociales. Es más, mi divulgación en redes sociales, a veces pienso que yo parece que me tengo que poner una capa ahí de superhéroe, porque voy a contracorriente todo el rato intentando desmontar muchísimas cosas mitos, muchísima desinformación que hay en redes. El problema es que es difícil. ¿Por qué? Porque tardas un segundo en lanzar una falsedad, pero tardas mucho en desmontarla. Se te exige mucha evidencia y mucha clarificación para desmontar algo. Por cada cosa que tú desmontas, consigues desmontar, añadiendo evidencia científica y haciendo las cosas bien hechas, surgen 10 más, porque es muy fácil lanzar. Entonces, a veces se supone un trabajo un poco frustrante, que a mí personalmente hay veces que me han llevado incluso a pensar abandonar la divulgación en redes sociales porque me frustro, ¿no?, de la cantidad de desinformación que hay.
Yo creo que eso, que las redes sociales tienen una parte positiva, porque sí es que es verdad que hay mucha gente que gracias a las redes sociales pues empieza a aprender de nutrición, empieza a aprender bueno, que hay que comer carbohidratos, que hay que comer proteínas, que hay que comer lípidos, que hay que comer micronutrientes, minerales. O sea, que realmente hay esa parte positiva de que te ayuda a difundir algo que antiguamente, cuando no había redes sociales, no lo sabíamos. Pero sí es verdad que todo lo que son bulos se hacen más virales. Es decir, un vídeo en el que tú digas no comas nada de pan, o elimina los carbohidratos y vas a adelgazar 5 kilos en un mes, se te viraliza. No es verdad. Entonces, que la gente, claro, para viralizarse en redes sociales, para que la gente llegue a ellos, tiran bulos. Dicen una noticia que no es verídica, pero que llama la atención. Entonces, al llamar la atención, ese vídeo se hace viral. Entonces tiran mucho de bulos. Entonces la gente está muy confundida y hay una demonización de un montón de alimentos que cuando mis clientas llegan a mí es que tienen miedo a comer de todo. O sea, tienen miedo a comer carbohidratos, tienen miedo a comer fruta, porque la fruta ahora no se puede comer porque te da un pico de insulina, que no sé qué. Tienen miedos a comer todo tipo de cereales, no solo el gluten, todo le da pánico. O sea que... Claro, está esa parte negativa de redes sociales que tiene que haber otras personas que intenten pues desmontar esos bulos y decir la realidad, que se puede comer de todo, que hay que comer saludable, que hay que comer de todo, que hay que controlar las cantidades. Yo siempre digo a mis clientas, muchas llegan a mí, Blanca, es que yo como saludable. Sí, pero ¿qué cantidad comes? Porque la gente también está desinformada y piensa que solo engordan los carbohidratos. Por ejemplo, en mi caso, que es sobre todo de pérdida de peso y tal, no, engordan la proteína, engordan los lípidos, todo engorda. Entonces, claro, hay que ayudar a que la gente se forme y elimine esos miedos que se están produciendo a todos los alimentos, porque es que últimamente para conseguir que en redes sociales se viralice un vídeo dicen una tontería. No se puede comer aguacate porque no sé qué. Ya está, vídeo viral. Pero tienes que decir que no, que sí que se puede comer, que no. Entonces, sí que hay una parte positiva, pero sí que hay otra parte que es negativa, que las cosas es que se hacen virales, suelen ser falsas, suelen ser bulos. Entonces no hay que abandonar. Claro, sí, y tiene toda la razón del mundo, porque lo que hace falta es más educación. De hecho, no sé si leí hace poco que hasta el 87% de todas las noticias que hay relacionadas con malnutrición y salud son falsas. Por tanto, aquí hace falta educación desde pequeños. Lo mismo que educamos a los niños en relacionarse de una manera sana, saludable, en vivir en sociedad. Esto tiene que formar parte, ¿no?, de la educación de todos. Lo que hace falta es educación. Y desde luego sería muy complicado poner algún tipo de regulación de esto. Que habría que hacerlo, pero a ver quién lo articula, ¿no? Sería hablar aquí de, sí, debo... Yo creo que al final, implantando una buena educación, que todo el mundo sepa diferenciar, ¿no?, lo que debe ser un buen mensaje, digo, de salud en general, ¿no? Cuando se llegue a eso, pues todas estas cuentas, todos estos influencers, cuando le pongo entre comillas influencers porque realmente no nos aportan nada, ¿no? Me refiero a estos que crean una desinformación en cuanto a salud, desinformación en cuanto a nutrición, pues dejarán de estar encumbrados o dejarán de hacer negocios de esta desinformación. Hombre, yo voy a dividirlo todo por mucho más sentido. Yo no tengo redes sociales, no tengo ni WhatsApp y utilizo la informática desde el año 80 y tengo diplomatura en sistemas operativos y fui quien implantó la informática en el SAS. He dado clases de informática, conozco perfectamente todo, pero no las tengo. ¿Por qué? Porque no tienen sentido. O sea, las redes sociales, ¿qué aportan? Nada. Normalmente la gente... Antiguamente, no tan antiguamente, la gente ignorante era humilde, porque el ignorante pues, entendía, bueno, en mis cortas luces, se decía antes, ahora nadie habla de sus cortas luces. La gente que sabe mucho es muy humilde, porque saben dos,
pero saben que no saben 222. O sea, pero la gente que no sabe nada es déspota. Y te encuentras con un montón de déspotas en las redes sociales. Yo no las tengo, pero desgraciadamente cuando algún vídeo mío, alguna cosa mía lo han pasado, yo siempre digo a mí, quitadme los comentarios, porque es que además tengo muy mal perder, ¿no? Cuando alguien digo un comentario sobre termodinámica y me sale alguno... Yo me cabreo mucho. Claro, dice, me sale uno diciendo, este señor no ha leído un libro en su vida y soy catedrático. O sea, que hay cosas que me pone... Entonces, no quiero saber nada de ese tema. Es más, yo las quitaría, porque no sirven para nada. No sirven para nada. De pronto la gente oye algo en las redes sociales, van a la consulta y tengo que estar media hora contándole que no. Yo no lo entiendo, sinceramente. Yo que vengo de otros tiempos, hombre, no de Cristóbal Colón, pero de otro tiempo, no puedo entender que la gente, cualquiera, tenga que hablar de la bioquímica de la nutrición. Porque es que la nutrición es bioquímica y exige un conocimiento profundo, como tenéis todos los que estáis aquí, ¿no? Pero que cualquiera coja el ordenador y se ponga a criticar lo que está diciendo un profesional. ¿Pero eso dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Bueno, yo entiendo que ahí he vivido en el fútbol, me lo decía Juan de Ramos, Antonio, no te enfades, de fútbol y de medicina todo el mundo opina. Me parece muy bien que la gente tenga cierto sentido a decir opiniones, pero hay cosas que no son opinables. O sea, la biología, como tú decías antes, la fisiología. Yo soy profesor de fisiología y bioquímica. Es más, entré en la endocrinología por la bioquímica. Cuando yo entré en la universidad en el año 75, fíjate que ya tengo una historia. El día que se murió Franco, estaba yo dando clases ya de fisiología de la retina ese día. Luego ya tengo recorrido. Y la bioquímica es... Nadie le gustaba la bioquímica. Entonces, cuando yo entré en la universidad, pues venga, niño, tú la bioquímica, que no quiere nadie. Pues magnífico, porque al final los alimentos son bioquímica. Pero cómo la gente, si los mismos médicos, los mismos nutricionistas, mucha gente la bioquímica la cogen con la punta de los dedos, ¿cómo la gente se atreve a opinar? ¿Cómo la gente habla de dieta cetogénica si nadie sabe lo que son los cuerpos cetónicos? Todo el mundo sabe que todas las dietas son cetogénicas, por Dios, en el momento que tú quemas grasa produces cetosis, como cuando vomitas o cuando tienes una diabetes. Pues nada, todo el mundo habla. Y cuestionan, y hablan, y opinan. ¿Y qué pasa? Pues que siembran incertidumbre, siembran miedo, como tú decías perfectamente. Como lo importante es que te pinchen hacia arriba, tal y cual, pues la gente lo que quiere es decir que mañana el sol no va a salir. Mañana tengo noticias de la NASA de que el sol no va a salir, no va a haber... Claro, inmediatamente eso genera, y ese tiene ya su pequeña cuota de publicidad. Es decir, ¿qué es lo que habría que hacer? Quitarlas. Yo no me ando con tonterías fuera de redes sociales. Quien quiera saber la opinión que tiene alguien, porque vaya a su clínica y se lo pregunte directamente, que es como se ha hecho toda la vida. O sea, esto de que ahora cualquiera pueda dar un comentario. O sea, hay una noticia, comentario, 175 comentarios. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? 175 comentarios y no sé cuántos para arriba, no sé cuántos para abajo. Pero bueno, pero ¿qué país vivimos? Qué vergüenza, ¿no? Que todo el mundo pueda opinar. Ponle tú a Aristóteles, por ejemplo, que tuviera que Aristóteles decir algo y pendiente de ver cuánto griego, así para abajo. Entendedme, lo digo con humor, sí, pero entendedme exactamente lo que es. O sea, es muy difícil quitar esto, pero algún día se quitará. Algún día habrá alguien que le moleste lo suficiente como para decir hasta aquí hemos llegado. Eso que comenta el famoso efecto Dunning-Kruger, ¿no? Que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabe, y el quien no sabe cree que sabe mucho, ¿no? Ese famoso efecto Dunning-Kruger. Perdona, yo pongo muchas veces un ejemplo, digo, es como hay mucha gente que son capaces de tocar Cumpleaños Feliz en el piano de su hijo y se creen que pueden ir a la Escala de Milán a tocar el piano. Exacto. Pero es que se lo creen. Es tal cual. Sí, sí. Yo soy pianista, yo toco Feliz en tu día, hombre, somos tontos, ¿no? Como Sergio Ramos, que quiere ganar un Grammy ahora con una canción que ha sacado. No te metas con Sergio, que es amigo mío, hombre. Pero no es buen cantante. No, es buen cantante. Vamos a dejarlo ahí. No, pero en serio, leí hace poco, no sé si es cierto, porque las fake news leí hace poco, no recuerdo en qué país era, me parece que era China. Insisto, no sé si es cierto, porque yo ya no me creo nada, que iban a regular las redes sociales. Yo no creo que se vayan a eliminar las redes sociales, yo creo que van a ir a más, por desgracia. Pero sí que leí que van a regular
quién lanza mensajes en redes sociales. Y si tú quieres hablar de nutrición, si tú quieres hablar de medicina, tienes que acreditar que tienes una titulación en ese ámbito en el cual tú estás divulgando, lo cual me parece interesante, porque ya solo con eso estás cortando de raíz muchísima desinformación. Pero no del todo, porque, y coincido con lo que dice mi compañero Miguel, hoy en día nos damos cuenta, nosotros que nos movemos en el sector de nutrición y ejercicio físico, que incluso profesionales titulados también divulgan, digamos, desinformación no basada en evidencia científica. Pero al menos si se empieza a controlar desde arriba de, oye, ¿qué mensaje lanza? Porque está hablando de salud pública o está hablando de un tema serio, porque hoy en día cualquier persona sin ninguna titulación te dice que él tiene la cura del cáncer y te lo dice, y te dice un remedio casero. Si por lo menos empieza a regular eso, ¿vale? Pues ya tenemos una batalla avanzada. Y yo creo que si eso se empieza a hacer, vamos a ir progresando en este sentido. Me surgen dos cuestiones, ¿no? de esto. La primera es si consideráis que una especialización de las que existen actualmente en nutrición deportiva, en medicina del deporte, sería suficiente como para acreditar, ¿no? Como va a pasar lo que quieren hacer en China, acreditar que una persona es experta, has dicho en China, ¿no? No me estoy equivocando. Sí, en China. Creo que en China. Acreditar que esa persona puede hablar sobre nutrición deportiva y dar consejos sobre nutrición deportiva, medicina del deporte. Y, por otro lado, cómo la universidad, ¿qué puede hacer la universidad o qué podemos hacer los que trabajamos en la universidad para conseguir que los profesionales que salen, pues no tengan esta desinformación y no transmitan este mensaje a la población? Porque al final esto es algo que se eleva a las políticas públicas y nos llega a las universidades después, ¿no? Pues mira, yo creo que como persona que ha pasado por la universidad 2 veces, en una ocasión para estudiar económica, soy un malísimo economista, jamás le diría a nadie que me dejara su dinero para gestionárselo, y como nutricionista después, yo creo que la formación solo se consigue con especialización fuera de, o si quieres tenerla en la universidad tienes que traer a gente con experiencia real. Yo pongo siempre el ejemplo del fitness. Los que llevamos muchos años en el fitness nos hemos formado con autores americanos, siguiendo a cuentas de gente, bueno, cuentas ahora, te hablo 10, 15 años, libros que muy poca gente tenía acceso. Además era curioso porque yo siempre lo comento con Ismael, tú veías a alguien el mensaje que daba y tú decías, este tío ha leído a este o sigue a tal persona. ¿Por qué? Porque era clarísimo quién estaba bebiendo de las mismas fuentes, ¿no? Entonces pasa mucho en muchísimas disciplinas. Por ejemplo, en deportes de combate te tendrás que ir a gente que tiene muchísima experiencia trabajando con deportistas de combate. Y muchas veces eso en la propia universidad es algo que se pasa muy, muy por encima, ¿no? Para que no te pase como me ha pasado a mí, por ejemplo. Yo estuve llevando un equipo de fútbol, solo he llevado a uno, no es como el caso de Antonio, solo una vez, y además aprendí la lección y no vuelvo en mi vida. Y fue porque quise ser tan basado en evidencia que entré en un conflicto enorme con la realidad de la gente. Yo llegaba allí y les explicaba las bases fisiológicas, el rendimiento, cómo tenía que ser la dieta, incluso les proponía, oye, pues vamos a utilizar como recuperador la leche con chocolate, basándome en estudios publicados. Claro, yo iba con mi ego salía de allí inflado, pero no me estaba dando cuenta que estaba trabajando con un grupo de personas que tenían un alto porcentaje, una mala relación con la alimentación. Trayectoria, una presión con el peso horrible. Gente que tiene mitos, gente que sigue patrones dietéticos que no tienen nada que ver con la evidencia científica, pero que le funcionan. Y yo llegaba allí de listo. ¿Qué conseguí? Absolutamente nada. No me hacía caso nadie. Porque no entendí la cultura del vestuario y quise imponer esos conocimientos. Me llevé ¿te acuerdas que te lo comentaba? Lo dejé, de hecho yo abandoné, dimití, porque dije, aquí no me hace caso ni el utillero. Y ahí aprendí la lección. ¿Eso cómo se aprende? Trabajando con el futbolista. Muchos años, muchos equipos, muchos vestuarios. Eso no te lo da un libro. Te puedes leer a Louis Burke
y no vas a aprender al final a trabajar con personas. Nosotros tenemos amigos que trabajan en ciclismo, en primeros equipos, y es lo mismo. Lo que tú ves desde fuera no es lo que hay después, ¿no? Lo que hay dentro es otro mundo totalmente diferente. Sí. Hombre, me encanta que toque ese tema porque ha sido mi vida. Ha sido mi vida. Yo, bueno, que el fútbol. Porque hay una cosa que yo, por ejemplo, en el máster que yo dirijo, meto dos cosas fundamentales para toda la gente que lo hace. Primero, bioquímica. Segundo, cocina. Y tenemos un módulo de gastronomía. Y es más, en muchos aspectos yo estoy trabajando mucho en gastronomía del deporte, gastronomía. Pues claro, tú dices lo que tú dices, ¿no? Hidrato de carbono, tal. Al final te dice el útero, bueno, doctor, ¿qué se come esta noche? O va a jugar un campeonato a cualquier sitio y tiene que decirle al hotel, pero clarito, sin tonterías, sin esto, sin aquello. Eso, pues, como tú has dicho, impecable. Eso hay que aprenderlo y te lo tiene que enseñar el que lo sabe, porque es muy difícil. Quien te dice eso, te dice luego el baloncesto, que es otra historia. O un tenista, que es otro mundo. O una chica que baila ballet, que es distinto. Eso es fundamental, porque nosotros manejamos todos conceptos muy globales. Grasa, proteína, cuerpo cetónico, pero luego esto va en el plato de cada día. Tienes que traducir al cocinero que tú, claro, tú dices la Olimpiada de Pekín, ¿qué se come? El mundial de tal cosa, que concentración de un mes, que se desayuna, que se come, que se cena. Doctor, otra vez pasta. Yo utilizaba pasta de colores distintos. Entonces, claro, toda la misma, pero cada día era distinta. Y había futbolistas que me decían, a mí la verde, donde se ponga, que igual que todas, pero donde se ponga la pasta verde es la suya. Pero hay que decir, pues sí, lleva razón. Es que con tu fisiología y en la verde es la que a ti te va. O sea, esa estrategia de saber moldear. Entiendo tu desesperación. Eso, entiendo tu desesperación. Y luego llega el utillero o te llega el entrenador y te dice, ¿cómo a las 12 vamos a comer para jugar a las 5? Hombre, que no, vamos a comer a las 2. Digo, hombre, que no, que hace falta 3-4 horas, que tienen que masticar 20 y tantas veces. No ponga estos dos juntos porque estos dos están toda la comida riéndose y se lo tragan y luego vomitan. ¿Cómo? Pero si son compañeros, ¿entiendes? O sea, esa segunda parte. Por eso, vosotros que estáis empezando con esto, meter cocina y meter esa pequeña segunda parte que es el entender al deportista en su medio, no de arriba, sino a cada uno luego sus cosas, porque esto tiene una segunda parte muy, muy bonita, porque esto es como todo, o sea, las casas se hacen con ladrillos, cemento, sí, pero luego que aquello suba para arriba, coge el ascensor y vete a la sexta planta. Esa, yo creo que es la gran diferencia. Antes lo estaba hablando con Miguel Ángel, ¿no? Que ahora que estamos en el mundo de la IA, que la IA le puedes decir que me haga una dieta, aquí el factor diferencial claramente es el profesional. O sea, si no tienes un profesional bueno que te hable en tu idioma, ¿verdad? Y eso lo da el tiempo, ¿o no? El tiempo de trabajo, el conocer, aparte de conocer, por supuesto, los fundamentos fisiológicos de bioquímica, que no solo es hablar de macronutrientes, sino que sabérselo traducir, que tú puedes tener adelante al mejor futbolista del mundo, al mejor ciclista, pero si le estás hablando en otro idioma, eso no va a hacer nada. Y eso te lo da, por supuesto, el tener conocimiento y la experiencia. El decir, vale, yo voy a hacer las prácticas con esta gente y esta gente me voy a arrimar y voy a aprender de lo que hacen. Porque no es lo mismo un jugador de pádel que de remo. Y es que dentro de remo me voy a ir por las circunstancias que voy a hablar. Me acuerdo hasta el año pasado, ¿no? Hasta las Olimpiadas de París, que existía el remo ligero, que era dentro del remo, pues era una modalidad que debían de cumplir un peso. O sea, imaginaros la exigencia física de gente que entrena 6-7 horas al día. Una brutalidad, ¿no? Pues aún así tenían que cumplir una exigencia física enorme y ahí me meto de lleno también en los recortes que tienen que hacer en cuanto al peso y la mala información que recibían de profesionales que no estaban formados en el tema. Y entonces te vienen luego y todo eso tienes que manejarlo. ¿Y cómo lo manejas? Pues después de saber qué es el remo, qué a nivel de sustrato energético, cuáles son los que va a utilizar, ¿no? Porque ¿cómo le vas a plantear un ayuno deportivo a alguien que se va a pegar 4 horas seguidas remando? ¿Qué es eso de ayuno deportivo? Que venga alguien que me lo explique, ¿no?
¿Qué es dieta cetogénica para pegarse 4 horas a una intensidad del 80 u 85% de... ¿Y cómo se lo transmites tú a esos deportistas? Para que te entiendan, o sea, para que confíen en ti, porque realmente el factor diferenciador yo creo que es el profesional. Y al final se lo da por el conocimiento, por una experiencia, y eso se da y tiene que empezar a partir de la universidad, porque la universidad... a no ser que haya una especialización, ¿no? Ya nos metemos en máster, al menos hasta ahora que yo conozca, realmente, pues en una asignatura que puede ser nutrición deportiva, se queda muy corto. Porque aquí podemos meter ya, ¿no? Puede ser antropometría, ¿no? Isaac, saben manejar los diferentes, ¿no? Músculo óseo, si te metes en cualquier tipo de deporte, etcétera, etcétera. Yo ahí sí que quería decir, en relación a lo que tú has preguntado, porque desde la universidad has preguntado qué podías hacer y yo estaba pensando, porque yo justo te digo que vengo de una gira de congresos y hablo de todo. Me encanta, yo entré a este mundo también por la bioquímica y la fisiología, es lo que más me gusta, pero conforme va ganando experiencia en este mundo, ¿de qué voy a hablar en estos congresos? Y justo vengo hablando, yo titulé mi charla, que es la que he ido dando, de la ciencia a la práctica real. Entonces, de cara a la universidad, yo pienso que es importante contar con profesionales que tengan experiencia y que cuenten eso que no está en los libros y que cuenten eso que no está en los artículos científicos y que, como dice Miguel Ángel, y que es la clave de que luego haya un trabajo exitoso. Porque hay una brecha entre lo que se publica en la ciencia y lo que nosotros interpretamos y lo que llega a los deportistas o cómo se lo hacemos llegar. Entonces, yo en estas ponencias que he estado dando hablaba de qué no te dicen los libros, de la realidad que te encuentras en los vestuarios de fútbol, o bueno, yo trabajo mucho con futbolistas. Son todas estas cosas las que tú dices, vale, tú tienes tu plan ideal. Tú quieres hacer esto, quieres hacerlo un 10, pero luego hay muchas limitaciones, muchos problemas que te van a encontrar en el día a día y que si no lo sabes manejar o lo sabes solventar, tú puedes hacer la mejor planificación nutricional del mundo, que si luego el deportista no la hace, pues no vale para nada. Entonces yo contaba pues desde mucha experiencia, desde que, pues, que te llega un futbolista y que te dice cosas verídicas, ¿no? Oye, ponme aguacate en el desayuno. Y yo decía, aguacate, digo, es un alimento saludable, se puede poner, pero como ya los conozco, ¿pero por qué? No, es que el otro día metió 3 goles y en el vestuario nos dijo que comía aguacate. Yo quiero aguacate. Y son muy así. Y quieren aguacate porque el otro metió 3 goles en el desayuno. O gente que tiene creencia de que... Yo tengo futbolistas que piensan que Dios le ha echado un mal de ojo y por eso no mete los penaltis. O desde cosas que... efecto placebo, efecto nocebo que te encuentras en el deportista en abundancia. Y tienes que saber gestionarlo. Porque yo sé que está tomando esto, que sé que no hace nada fisiológicamente, pero él piensa que sí. No se lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque él piensa que sí, adelante. Siempre que no tenga nada negativo, adelante. Son cosas en las que tú, en el trato con el paciente, solo te lo da la experiencia, en el que tú tienes que saber llevarlo a tu terreno. Si tú de repente te encuentras un deportista con un montón de mitos, que hace dieta keto, que toma no sé qué, no sé en cuánto, si tú de inicio cortas de raíz, vienes con el puñetazo de la evidencia científica, lo más normal es que te pase como a Miguel Ángel. Que te lleve Entonces tienes que ir poco a poco. Y yo, al menos como yo lo hago, no digo ni que sea lo mejor ni lo peor, como yo trabajo. Entonces yo en estas charlas iba contando todas estas cosas que yo me encuentro en el día a día. Cómo tienes que ir navegando con ellos para llevártelo a tu terreno poco a poco. Entonces yo creo que desde la universidad fomentar gente que tiene experiencia real, no solamente gente que conoce mucho, y a mí me encanta la bioquímica, la fisiología. De hecho empecé dando clases en la universidad de eso. Pero luego esto, y la gente lo agradecía mucho, porque dice, es que esto, o sea, que yo el ciclo de Krebs me lo puedo aprender, pero que a mí esto en el día a día nadie me lo dice y no está en los libros. Entonces yo creo que dedicar una parte de la universidad a gente con mucha experiencia a contar cómo es el día a día, yo creo que ayuda mucho a la gente y a mí de verdad que la gente, cuando terminaba las charlas, venía y me decía, estas charlas, porque normalmente están acostumbrados a que yo hable de bioquímica, de señalización celular, que es lo que suelo hablar, pero esta charla era como mucho más enriquecedora para ellos porque les servía más en su día a día. Sí, yo aportando a este punto de qué haría para que la universidad pues llegase más a la gente, estaría más en redes sociales. Yo soy a favor de las redes sociales,
pero transmitiendo pues, mensajes verídicos, transmitiendo formación, pero formación que la gente entienda, porque nosotros nos ponemos a hablar y pensamos que la gente nos entiende a veces y no entiende ni una palabra, porque hay que pensar en qué formación tiene esa gente que te está escuchando, que tú estás hablando de carbohidratos, de proteínas, de calorías, de gasto calórico y de cosas así, y no te están entendiendo nada y desconectan, no te van a escuchar. Entonces tienen que ser mensajes muy sencillos, muy claros, muy prácticos, que realmente a la gente les aporten algo, es decir, que esto que me está contando pues me va a ayudar a, pues, a tener una mejor composición corporal, a eliminar la ansiedad, a mejorar el sueño. Tiene que ser siempre para que la gente te escuche. Yo como divulgadora y la experiencia que tengo en cómo mi contenido pues llega a la gente, tiene que ser muy sencillo y tiene que aportarle algo que le vaya a ayudar. Tienes siempre que ir con esto que te cuento te va a ayudar en esto. Entonces ya escuchan. Entonces, y tiene que ser lo que le expliques muy sencillo y muy práctico. Entonces, claro, la universidad yo creo que debería estar en redes sociales y debería contar las cosas y formar a la gente desde un punto de vista eso, práctico y sencillo, porque la gente que te escucha, muchos no son universitarios o no tienen esta formación en nutrición y no te están entendiendo nada y desconectan. Y después, en el tema también práctico, la universidad debería ser más práctica, enseñar cómo llegar al paciente, pues por supuesto, importantísimo al saber cómo cocinar, el saber cómo lo tienes que hacer. Yo en mis redes sociales siempre estoy enseñando recetitas para que la gente incorpore alimentos en su día a día de una manera que disfruten y que les gusten. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y yo estoy incluso yendo a clases de cocina para aprender más de cocina, porque tengo que enseñar a la gente que incorporen estos alimentos y que sepa bien, porque muchas veces llegan nutricionistas y les ponen, dicen, es que yo estoy cansada de dietas que me ponen pavo y lechuga. Digo yo, no me extraña, qué tortura, ¿no? Tienes que meter muchos más alimentos, recetitas con diferentes, pues yo incluyo pasta a la carbonara o pasta a la boloñesa o una ensalada de queso de cabra y manzana y todo cosas riquísimas. Así es que en mi comunidad se comparten las recetas, se enseñan ellas unas a otras las fotos, porque tengo una comunidad de WhatsApp en el que van compartiendo pues las fotos de las recetas y van disfrutando y diciendo, Blanca, es que esto no es una dieta. Digo, no es una dieta, es aprender a comer. Aprender a comer es un plan nutricional que te enseñe buenos hábitos alimenticios y que disfrutes tú con la comida, no te cuesta hacerlo y disfrute tu familia, porque muchas veces dicen que disfrutan toda la familia porque si no tienden a hacer en su casa sota, caballo y rey, entonces se aburren mucho de la comida del día a día porque es siempre lo mismo. Entonces en la universidad pues también tiene que enseñar a cómo llegar a la gente y eso pues una formación en nutrición, enseñar recetas me parece fundamental. Yo opino que sin duda alguna el lenguaje a partir del profesional al paciente tiene que ser sencillo, creo que además eso funciona. El problema es que en esa simplificación al final te estás dejando un montón de cosas fuera de juego. Por ejemplo, las redes sociales son el paroxismo de la simplificación, ¿no? Es decir, engordas por esto te hace adelgazar, come esto o deja de comer lo otro. La obesidad es multifactorial. O sea, desde el nivel socioeconómico, cultural, lo que tiene en casa, o sea, hay montones de factores que hay detrás. ¿Qué pasa? Que creo que el profesional tiene que encontrar ese equilibrio entre hacerlo sencillo, pero también dejarle ver a la gente que esas respuestas sencillas no son nunca la cura o la solución. Porque claro, yo puedo lanzar un mensaje y decir, si comes tal cosa va a mejorar, pero ¿qué pasa con la situación de esa persona? Su trayectoria, su historial de intento de adelgazamiento, sus recursos económicos, su nivel cultural. Yo eso no me lo puedo dejar fuera. El cerebro humano le encantan las respuestas rápidas porque ese conflicto cognitivo es muy costoso energéticamente. Claro, entonces encontrar ese equilibrio entre hacer lo complejo sencillo, yo creo además, eso lo hablo muchas veces con Ismael, ¿no? El hacer lo complejo fácil te convierte en un buen divulgador, porque si tú lo único que buscas es demostrar cuánto sabes, eso es soberbia, eso no es realmente enseñar ni educar, ¿no? Pero creo que hay ese límite muy pequeño entre
me he pasado de simple y hay cosas que estoy dejándome en el tintero. Sí, eso es realmente lo más complicado y es lo que podemos ver con los influencers, ¿no? Que se quedan, por decirlo así de algún modo, en lo exterior, ¿no? De la nutrición, en los macros. Tú lo que tienes que hacer son los macros. Venga, te has cargado todo lo demás, ¿no? De un plumazo, ¿no? Entonces, y aquí sí, como hablando un poquito sobre lo de el saber cocinar, la importancia que tiene y metido más en el mundo de la nutrición deportiva, ¿a quién no le ha pasado alguna vez cuando ha leído, ¿no? Para los rice cake, ¿no? Del ciclismo, ¿vale? Y te vas y te descargas la receta de cómo hacerlo. Si tú no lo sabes hacer y no lo has probado, ¿cómo se lo va a dar a alguien para que lo haga? ¿No? Y si me meto en los geles, ¿no? En geles también, que dependiendo del deporte, las circunstancias, si son aceptables o no, si tú no sabes lo que es después de 4 horas, 5, 6 horas, estás tomando geles, el sabor ese dulce, no sabes lo que cansa, ¿cómo se lo mandas a alguien? ¿No? Entonces, pues aquí retomar un poco, ¿no? Toda la parte esta de la importancia también del saberlo aplicar, de saber tener nosotros las herramientas con las que vamos a trabajar y las que vamos a utilizar con los deportistas. Sí. Yo no sé si te pasa, por ejemplo, yo en mi caso, que lo más que he corrido ha sido una carrerilla popular de 10 kilómetros, no me siento, aunque pueda tener los conocimientos, pero no me siento con la autoridad muchas veces de trabajar con gente que hace maratones o que hace Ironman, ¿no? Sí. Hasta ahora me ha ido bien, pero me siento mucho más cómodo en aquellas cosas que yo sí que he experimentado, esas sensaciones, ¿no? Entonces yo creo que también eso ayuda también al profesional, el verte tú también en la El trinchera. conocerlo al final, el hacerlo, está claro, ¿no? Porque dependiendo también de la experiencia que uno tenga personalmente, pues así va a tener más, va a ser más diestro en unas cosas, en unos aspectos, en unos deportes o en otros. Que voy a cambiar un poco el tercio. Voy a una cosa mucho más puntual, mucho más práctica. ¿Qué tipo de errores cometen los deportistas, los profesionales? ¿Qué errores os encontráis más habitualmente cuando llegan? Porque es curioso, ¿no? Porque además ellos, o es la percepción que tenemos, que creen que se alimentan correctamente porque son deportistas, son personas saludables, ¿no? Pero me imagino que cometerán unos cuantos. No sé lo que dirá el doctor Escribano, pero en mi corta experiencia, lo que yo me di cuenta cuando entré en el deporte de élite, yo pensaba antes que el deportista de élite lo hacía todo perfecto y sabía mucho más de nutrición de lo que sabe. Y te das cuenta de que al final el deportista de élite no es ajeno a mitos, modas nutricionales, lo que se habla en el vestuario, porque si uno mete 3 goles y come de esa forma, todos quieren comer de esa forma, a suplementos, algunos más acertados, otros totalmente desacertados. Entonces yo me di cuenta de que en el mundo de élite incluso se hacían prácticas, depende del deporte, depende del nivel y de muchas cosas, y que a veces no estaban bien asesorados. Lo digo, depende del deporte y depende de... Entonces sí que me encontré con que había eso, porque no eran ajenos muchas modas. Recientemente, ¿qué me encuentro en el deporte de élite? Miedo a consumir carbohidratos, cierta carbofobia, pensando que el carbohidrato le hace lento, que el carbohidrato le engorda, que el carbohidrato no es adecuado, cierta tendencia, no en todos los sectores, pero cierta tendencia hacia una dieta más cetogénica, más proteína animal y menos proteína vegetal. Eso me lo encuentro muy, muy, muy a menudo. Y luego, bueno, pues una relación rara con los suplementos, tomando suplementos que la evidencia científica ha mostrado que están en una categoría mínima de mínimo efecto y adjudicándole cierto efecto negativo a suplementos que sí que tienen a lo mejor mucho mayor evidencia, como dentro del mundo del fútbol, no sé si el doctor está de acuerdo conmigo, hubo una tendencia ya cada vez menos a que la creatina lesionaba. La creatina lesiona, y me he encontrado con deportistas pues que pensaban que no tomaban creatina porque lesionaba, entre otras cosas. Lo que sí yo estoy viendo también es que hay un cambio de tendencia. Yo llevo deportistas, muchos futbolistas que siguen en activo, pero vienen de otra época, de la old school. Ahí sí que me encuentro, como he comentado antes, que venían de prácticamente comer lo primero que le pillaban, o lo que te dice el utillero, o lo que te dice el entrenador, que en relación a lo que decía Miguel, es que muchas veces llega el nutri, hace planificación nutricional, pero luego el entrenador dice, pues hoy vamos a comer esto y come lo que dice. Bueno, esta old school sí que viene como más desaprendida.
y no valora, como que no valora tanto la nutrición. Pero sí que hay los nuevos, los que sí que futbolistas nuevos, deportistas más jóvenes, quizás por redes sociales, quizás por la extensión de la información, sí que ya desde el minuto 1, desde que tienen 15, 16 años, ya te están pidiendo que quieren cuidar la alimentación porque saben lo importante que es para el rendimiento deportivo. Cosa que, como digo, muchos de la vieja escuela pues no le dan tanta importancia. Hombre, errores. Yo he podido imaginar, ¿no? He visto de todo, pero fundamentalmente, veréis, errores de qué y cuánto. O sea, qué y sobre cuánto y en qué momento. Eso ha sido siempre una clave. Los horarios de alimentación. La masticación. Pues es una cosa simple. Pero como tú tragues la comida entera, yo dirigí una tesis una vez sobre el vaciamiento gástrico, ¿no? Y lo hicimos con tortilla francesa. Y la gente se come la tortilla en 2 segundos y otros la mastican y otros tal. Bueno, dábamos tortilla a la 1 del mediodía. La gente que la masticaba a las 3 de la tarde, a las 4 prácticamente la habían eliminado. Pero los que se la tragaban eran las 3 de la mañana y seguíamos viendo, que la marcábamos con isótopos la tortilla. Y a las 3 de la mañana seguían con tortilla en el estómago. Entonces, ese punto nada más. La pasta, por ejemplo, pero la pasta, como no la mastiques, la pasta está horas en el estómago. La salida del estómago es mínima y hasta que no está todo destruido no sale. Bueno, pues esa tontería nada más, tragarse la comida, en lugar de masticarla bien, eso es algo que cuanto se lo enseña, claro, hay que masticar 25 veces, pero ¿cómo va a masticar? Pues se mastica o no se mastica, que yo que recurría muchas veces a batir la comida. Cogía pasta, la batía y le decía que era mousse de pasta. Quedaba estupendamente. Digo, pues sabe igual. Nada más ya está, con cuchara para adentro, ¿no? Ese error lo he visto muy, muy frecuente. Luego, el colocar las cosas, ¿no? Gente que se tomaba una bebida con azúcar justo antes de la carrera o 5 minutos antes, ¿no? Cada una hipoglucemia reactiva. Lo he visto durante mucho tiempo. Ahora ya todo el mundo sabe un poco que no hay que hacerlo y nada. Y luego con los suplementos. Yo tengo una pequeña guerra con eso, ¿no? Porque hay gente que el sábado hace una caminata de 1 hora y quiere tomar creatina. ¿Por qué? Pues sí, hombre, que más. Pero hombre, por Dios, pero si eso lo hace un abuelo, pues nada. O sea, el sobredimensionar, yo he utilizado que ya lo utilizo muy poco. Es más, la creatina se usaba en los 90. Pero nos dimos cuenta de que la gente aumentaba mucho de peso y además lo usábamos nada más que en deporte de potencia, ¿no? Porque la fosfocreatina, primero, que yo bioquímicamente dudo mucho que la creatina que uno toma se meta en las mitocondrias para la fosfocreatina, ¿eh? Bien, supongamos que sí. ¿Quién lo aprovecha eso? La fosfocreatina es un primo del ATP que soporta el ATP cuando se va bajando para que no baje del todo. O sea, la fosfocreatina no es nada en sí, es simplemente una ayuda al ATP. Deporte de potencia, en el fútbol, por ejemplo, portero, punta y algún lateral que otro. Pero claro, la gente resuelve agua y cuando resuelve agua pesan 2 kilos más. Y si pesan 2 kilos más, el efecto de potencia lo tiene anulado. Luego prácticamente se dejó de utilizar en los 90, ¿eh? Yo la utilizamos. Pero ahora todo el mundo utiliza creatina. Pero es que en población general. Pero es que la creatina luego tiene una vía de metabolización a través del riñón. Que sí, que no pasa nada, que hay muchos estudios que dicen que el riñón no sufre. Pero cuando el riñón tiene 40 años, es que en la vida como en el fútbol las cosas no son como empiezan, sino como terminan. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esa obsesión con los suplementos. Es uno de los errores, hablando de errores, ¿no? Que la gente, ¿qué me tomo? No, primero que me como y si falta algo que me tomo, ¿no? Primero analízalo. Hierro, ¿entiendes? A ver cómo está el hierro. Vitamina B12, espérate a ver cómo está la vitamina B12. Tal cosa, primero lo vemos. Y luego si hace falta, a ver si te lo quieres comer. Y si no te lo quieres comer, pues entonces te lo damos. Pero esa manía inmediata y sobre todo, a ver, utilizar el suplemento de entrada, quemadores de grasa. Son mentiras. O sea, los quemadores de grasa no existen. Son mentiras. Cuando la gente habla de bulo, eso sí que es un bulo, ¿eh? Porque vamos, la L-carnitina está como de intermediario cuando se metabolizan las grasas
pero es como si por dar L-carnitina el cuerpo ya va a metabolizar la grasa, ¿no? Perdona, como si yo te regalo a ti una pluma de oro y tienes que escribir una novela por eso, nada más, porque tengas la... Perdona, yo escribo la novela si quiero. Necesito la L-carnitina, pero no porque esté yo voy a quemar grasa. Bueno, pues ¿cuánto se vende de L-carnitina? ¿Cuánto se venden de quemadores de grasa? La gente va a un gimnasio y salen con un bote de proteína, otro de creatina y otro de L-carnitina y un montón de cosas. Eso para mí son los errores que la gente comete. No de entrada lo que le dicen y luego lo consulta lo que ya le han dicho. Hace poco salió alguien que dijo que los hombres tenían que comer 3 veces al día y las mujeres 2. Alguien lo dijo por ahí en la tele. Bueno, pues yo me tengo que pasar 10 minutos explicándole a algunos que me lo dicen que no. Porque alguien ha dicho que es eso. O sea, eso es desesperante, ¿eh? Podéis imaginar lo que es en un hospital tener que convencer a alguien que va a la consulta, una consulta con un problema y que encima te venga con un bulo y te cuente, ahora hay la semaglutida, toda esta historia de la semaglutida. Te veréis los problemas que va a dar la semaglutida, ¿eh? Que yo en 50 años de médico he visto 20 y tantos productos para adelgazar, todos se han quitado en medio. Ya hay pancreatitis con la semaglutida, ya hay el lentecimiento del vaciamiento gástrico y parálisis intestinal, ya hay ceguera súbita, ya hay cáncer de tiroides que ya estaba descrito en las ratas, que yo la hemos mandado en los diabéticos, pero pues va a la gente y se la pincha. Error, hablando de errores. Primero me la pincho, la compro en Wallapop, porque se vende en Wallapop, clandestinamente, me gasto 300 euros, me la pincho y luego consulto. Errores, ya que los preguntaba. Interesante, ¿no? Aquí nos hemos metido también en toda la parte esa y un poco hablando, ¿no? Del todo rápido y todo ya, el mensaje rápido, ¿no? Para perder ese exceso de grasa, no teniendo, bueno, pues una diabetes, no diabetes tipo 2, sino lo que estoy persiguiendo, una mejora de mi composición corporal en el acto, ¿no? Un poco cómo va la sociedad, ¿no? Esta que da igual, me da igual lo que vayas a decir, sino yo quiero esto ya y lo quiero ya. Y bueno, pues así vamos, ¿no? Un poco yo en cuanto a, digamos, errores, pues lo que más he encontrado es eso. Coincido con Ismael y con el resto de los compañeros que uno va por sentado que los profesionales van a saber mucho sobre la alimentación o sobre la salud, etcétera. Y la realidad es que pues, es como otra persona que puede pasar por delante de tu casa. O sea, que damos como por sabido, ¿no? Por sentado que lo saben, pero realmente no. Entonces ahí insisto también y el saber llegarles, ¿no? Como hemos hablado antes. Cada uno pues tiene una educación, ya sea profesional o no, y le tienes que saber llegar a la fuerza. Entonces, todos estos mitos como la carbofobia, y al final lo que te das cuenta es que si evidencia científica nos dice o que en fútbol, en otros deportes de equipo, en otros deportes individuales, me voy remo, pádel, tenis, oye, hacen falta unos niveles de unas cantidades de ingesta de carbohidratos entre, por ejemplo, ¿no? 6 a 8 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso. Cuando hacemos un cuestionario de frecuencia de consumo, unos recordatorios 24 horas, podemos ver que las cantidades reales que ingieren están por la mitad. Entonces el rendimiento siempre va a estar por debajo y por tanto la salud y el ver que desde el punto de vista de ingesta calórica la mayor parte de las veces quedan por debajo de las necesidades, por tanto su rendimiento siempre va a ser inferior al buscado, ¿no? ¿Por qué? Por los miedos quizás al voy a engordar, voy a, etcétera, y entonces lo único que estamos consiguiendo con con ese tipo de alimentación o que llevan con todos estos miedos es que los rendimientos, en vez de conseguir un rendimiento óptimo para esa persona, siempre quedan por debajo. Y me voy, por ejemplo, ¿no? al ciclismo. Todos podremos tener en la cabeza algún ejemplo de algún ciclista profesional que bajó de peso en un momento dado de una manera importante y su rendimiento al final, que se mide más en los vatios que son capaces de desarrollar, bajó muchísimo por el hecho de que, bueno, pues estuvo mucho tiempo por debajo desde el punto de vista energético y nivel nutricional de la recomendación, de lo necesario para que el rendimiento siempre sea el mejor posible.
Yep. Para ver un poco... No vamos a encontrar solución a esto, ¿no? Pero, no, pero sí me gustaría saber un poco cuáles, ya hemos visto cuáles son los errores, pero también quiero saber cuáles son las tendencias, o sea, realmente, pero esto sí con su evidencia, ¿vale? O sea, cuál es la tendencia, qué tipo de... llamémoslo descubrimientos, no es así, ¿no? Pero, o qué tipo de estrategias, de herramientas son las que realmente se está viendo que funcionan en los deportistas y que realmente sí que deberían ser más, esto con mucha prudencia, por supuesto, más acogidas, ¿no? No hablo de los deportistas, sino por los profesionales que van a educar nutricionalmente a esos deportistas. Te comento una cosa. Mira, hoy día, hasta muchos profesionales, el desconocimiento de lo que es la termodinámica y el metabolismo de las moléculas que se comen es prácticamente absoluto. Nosotros comemos 3 moléculas que dan energía: grasas, proteínas y hidratos de carbono. Bien. El cuerpo quema fundamentalmente hidratos de carbono porque la combustión del hidrato de carbono es muy limpia, da carbónico y agua, se elimina muy bien. Si los carbohidratos están flaqueando un poco, utiliza las grasas, no le gusta tanto porque dan cuerpos cetónicos, y las proteínas se gastan muy poco. Pues en todas cosas porque dan urea y al final amoníaco. Bueno, pues eso la gente no lo entiende así. Hoy día hay yogures con proteínas. Va a haber calcetines con proteína algún día, ¿eh? Y porque todo el mundo entiende que la proteína es fundamental para el deporte. Esto vino de Los Ángeles en los años 60. En los años 60 hubo alguna gente, sobre todo culturistas, que aprendieron de que los músculos tienen proteínas contráctiles. Y entonces dijeron muy simple: los músculos son proteínas, pues entonces vamos a consumir proteínas y generamos masa muscular. Es como si aquí descargamos un camión de ladrillo allí y esperamos que surja una planta nueva. No es así. Los músculos aumentan su tamaño a través de lo que es la actividad física. Y las proteínas contráctiles o las proteínas estructurales, hay un pool de aminoácidos en el organismo que es el que las fabrica. Mientras más proteínas tomes tú, no significa que vaya a generar, tienes que tener tu pool, pero no más. Dosis de proteína, gramos por kilo de peso y día. En una persona normal, un deportista, ponemos 1,1, 1,2. Sí, pero no 5 gramos. Eso no es así. Entonces, esa tendencia hacia la proteína es un error. Lo que se gasta fundamentalmente con el esfuerzo son hidratos de carbono, que hay 380 gramos en el cuerpo, en el músculo 300 y en el hígado 70, 80. Ya está. Y cuando se hace actividad, eso baja. Y baja hasta niveles, hasta el 20%, incluso un poquito menos. Y eso es lo que hay que reponer. Cuando yo tengo que dar comida de reposición, doy hidratos de carbono. Proteínas no se han gastado. Escasísimamente, y grasa, pues sí se han quemado, pero grasa hay una cantidad enorme disponible. Esto es mucho más sencillo. Entonces, hay que jugar muy bien con los índices glucémicos, hay que jugar con la composición de los alimentos, pero eso nada más, contado a la gente, y que hidrato de carbono es el arroz, que hidrato de carbono es el pan, que hidrato de carbono son los cereales, que hidrato de carbono son una fruta, y que cuando tú tomas un trozo de pan, un plato de arroz, un plato de patata, un plato de pasta, en el intestino delgado hay moléculas de glucosa. Y si tú le preguntas a cada una de dónde viene, no lo sabe. Porque son todas exactamente iguales. Y esas son las que se absorben a distinta velocidad dependiendo del valor glucémico. Y eso genera que la glucógeno sintetasa las canalice hacia un sitio o en otro, siempre que la insulina no entienda que aquello ya está lleno. Ya está. Ya está. Todos los demás es complicarse la vida. La gente toma suplementos de boro. ¿Por qué? Porque hubo un listo que dijo que el boro intervenía en la testosterona. Pues vamos a tomar pastillas de boro, 5 miligramos. En el cuerpo, en todo el cuerpo hay 18 miligramos de boro. La gente se toma 3 pastillas de 5 miligramos al día. No, eso se elimina por la orina. ¿La orina? El riñón en la frontera de Estados Unidos con México, con Donald Trump estando allí para que no pase nadie. Es el riñón, por Dios. O sea, tantos errores de cosas tan simples que se explican en 2 segundos y que sobre todo ¿qué? No tomes eso. Y yo creo que eso es fundamental, porque luego eso hay que contarlo. Luego eso es que la gente lo entienda. Luego eso es que cuando te sacan un yogur con proteína, muchas veces pregunto, ¿pero por qué te tienes que poner proteína al yogur? ¿Cómo si le pones a un coche un sombrero cordobés encima? ¿Por qué? ¿Qué enriquecimiento le supone eso al yogur? Come la proteína por otro camino, deja el yogur que hace lo que hace, ¿no?
Esas son cosas que la tendencia, lo que hemos hablado de las redes, está volviendo loca a la gente. Y claro, la gente compra. Y los que venden le encanta que la gente compre lo que ellos venden. Y entonces se van al mercado sencillito y ahora vamos a sacar una bebida que tiene ginseng con no sé qué, con no sé cuánto, no sirve para nada. Bueno, pero a la gente le gusta. Eso sería una forma estupenda, vosotros que estáis empezando a enseñar, quitar todas esas tonterías de en medio y dejar las cosas divididas por el sentido común. Eso lo digo yo, pues, traza una raya de división por sentido común debajo y lo que te resulta es lo que hay que enseñar. Creo que cómo traer el sentido común debería dar para otro desayuno, entonces. ¿Qué? Traer el sentido común nos da para otro desayuno, entonces. Es complicado. Sí, el sentido común ya no tiene. El sentido común es la opción número 37 en las prioridades de la gente, ¿eh? Eso ya está en una escala mínima. A mí me ha gustado la respuesta porque va en relación a lo que te he dicho antes. La tendencia que yo veo es a miedo al consumo de hidratos de carbono, carbofobia, y una tendencia hacia la proteína, ¿no? Y porque hoy en día el sello más proteína es sello de más salud, falsamente es el sello de más salud o de más masa muscular. Entonces se vende pan rico en proteína. Entonces, sí. Pero yo si quiero meterle pan a un deportista porque quiero que consuma carbohidratos. Ya la proteína ya la consume por otro sitio. Entonces yo con el tema del glucógeno yo se lo explico a los deportistas, les digo, mira, en la parrilla de salida de la Fórmula 1, ningún coche va con el depósito a medio llenar. Todos los coches salen con el depósito lleno, que son tus depósitos de glucógeno, que es lo que tienes más limitado. Incluso si la práctica deportiva es larga, tienes que parar en boxer a añadir más gasolina, que es justo la reposición de carbohidratos que tú tienes que añadir. La proteína, en este caso, y se lo explico de esta manera para que ellos lo entiendan, y los recursos de grasa, que tenemos grasa, entre comillas, ilimitada, y que aparte tienen una metabolización más lenta y la producción de ATP es mayor por unidad, pero más lenta, con una disponibilidad un poco más lenta. Por lo tanto, la prioridad es esta. Entonces se lo explico de esa manera y lo van entendiendo. Pero es verdad que la tendencia es esa, a menos carbohidratos y más proteína. Y luego, en relación al tema de cosas que también veo en tendencia y que creo que son positivas y las sabemos usar, es las herramientas tecnológicas, ¿vale? Hoy en día existe una amplia gama de herramientas tecnológicas que nos permiten medir muchas cosas, ¿vale? Hoy en día tenemos desde parches que te miden la sudoración, desde lactato, desde analizadores, prácticamente de todo, y ya no son grandes máquinas que tienes que meterte en un laboratorio. Ya son cosas que puedes llevar desde un GPS que te lleva el futbolista, en el que yo veo cuántos kilómetros ha hecho, cuántos han sido a alta velocidad, cuántos han sido... Entonces, partiendo de un conocimiento importante de la fisiología, porque hay que saber interpretar esos datos, y volvemos a que para mí la fisiología y la bioquímica es fundamental, pero tenemos esos gadgets, por decirlo de alguna manera, o esa tecnología que si se sabe usar y sobre todo si se sabe interpretar, yo creo que hoy en día nos dan una gran información. Yo creo que incorporar en la universidad la práctica y el conocimiento de estas tecnologías, hoy en día, oye, pues si está, vamos a aprovecharla y hacer un buen uso de ella. Uh-huh. Sí, yo ahí, como bien estáis apuntando, aquí hay una parte que yo me he encontrado luego con que, oye, hablamos de nutrición deportiva y hablamos de deporte, hablamos de entrenamiento, porque aquí, ¿no? Si las 3 pilares básicos, descanso, alimentación y el entrenamiento, sabemos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, esa parte es fundamental, entender los momentos de la temporada y qué necesitan y por qué y para qué y explicárselo. Y ahí me meto, ya no solamente saberlo, que hay que saberlo y uno tiene que estudiar esto, sino que sabemos emplear estos gadgets para medir, ¿qué te digo yo? Plataformas de salto para ver cuál es la potencia muscular, por qué, cómo podemos mejorarla, meternos en encoder con el entrenador y saber manejar un encoder simplemente para una lectura, decir, pues resulta que está moviendo más metros por segundo. ¿Y eso qué es? Esa velocidad, ¿qué significa? ¿No? O saber plantear unas pruebas como un broncotest o un yo-yo test para conocer cómo están los deportistas, ¿vale? No digo que lo tengamos que hacer nosotros, pero si no sabes interpretarlo,
esos datos, ¿no? Que al final es lo que nos va a permitir, ¿no? Saber si está mejorando o no está mejorando desde el punto de vista de la condición física de los deportistas. Yo creo que es fundamental conocerlo y saberlo llevar a cabo y, bueno, pues eso, manejarlo y saber que existen. Y para eso hay que ir con alguien que te enseñe. O sea, eso yo lo veo como dentro de la universidad, tiene que estar dentro de un máster en nutrición deportiva, eso tiene que estar. Yo en el tema de la universidad recalcaría también el tema de más investigaciones, porque, por ejemplo, en el tema de las proteínas, yo leo muchos libros de nutrición, me intento formar mucho. En unos sitios te dicen que para aumentar la masa muscular, pues haciendo un ejercicio de fuerza, tienes que llegar a 1,82 gramos por kilo de proteína. En otros sitios incluso pueden llegar a, si estás haciendo entrenamiento de fuerza, pues ya con mucha carga y tal, pues a 3 gramos de proteína por kilo. Lees otro libro y te dice, no, con 1,4, 1,5 es suficiente. Entonces, claro, y todos están basados en investigaciones en la universidad de no sé qué, en la investigación en la universidad de no sé dónde. ¿Y a quién haces caso? Hay veces que yo como nutricionista me genera muchas dudas. Y después, claro, el tema de que todos los alimentos vengan con proteína. Claro, cuando te pones a que tienes que tomar 2 gramos por kilo de peso, intenta meterlo en la alimentación. O sea, te tienes que poner a comer carne que no eres capaz de tragarla. Y sobre todo una persona que pese 100 kilos, uno de estos deportistas que pesan 80 kilos, son 160 gramos de proteína, ponlo a traducirlo en queso, en pollo, en ternera. Es que no te da la vida para comer toda esa carne o esa proteína, esos huevos. Entonces, claro, ahí el tema de que esos alimentos que son ricos en proteína te ayudan a conseguir llegar a esos requerimientos de proteína. Entonces sí que la universidad, si consigue pues dar una formación, una investigación en la que diga claramente cuáles son los parámetros que se necesitan, por ejemplo, en este caso, para aumentar la masa muscular, pues vendría muy bien. Yo creo que ese debate que está ahora muy de moda de las cantidades de proteína es fruto de que décadas atrás la gente se separó de las recomendaciones oficiales y las recomendaciones oficiales están más en línea de lo que dice el doctor Escribano. Es decir, la industria del fitness, financiada además por quienes producían proteína en polvo, fue la encargada de crear unas necesidades en la gente que quería ser más fuerte y ganar masa muscular. Entonces esas recomendaciones se dispararon, se triplicaron incluso. Pero realmente todos esos estudios en gran parte están financiados por la propia industria del suplemento y son profesores universitarios también que han hecho ese tipo de afirmaciones y eso se ha dado por bueno durante un montón de años. Pero realmente dice, es que no se necesita tantísima proteína. De hecho, cuanto más hidratos de carbono incluya en la dieta, menos proteína necesita porque hay menos riesgo de que se utilice como un sustrato que no es su destino, ¿no? Tienen también proteína los hidratos de carbono. Y muchas veces la gente solo contabiliza... El micro. Se dispara. Sí, muchas veces que se dispara incluso la cantidad. Y eso enlaza, y con esto termino, lo que comentó Antonio. Si entrenas y te das cuenta de que los verdaderos beneficios de ganar masa muscular se dan con el entrenamiento. O sea, si no hay estímulo, ya puedes comer toda la proteína que quieras, que se va a oxidar, son aminoácidos que se van a oxidar y ya. Entonces, yo esto es una cosa que siempre tuve esa duda, porque yo iba al gimnasio y tenía amigos que llevaban una alimentación que era lo que le ponía a su madre, literalmente, comían legumbres, desayunaban un vaso de leche y se iban a entrenar, y estaban fuertes como demonios. Y yo que ya entonces ya me interesaba mucho en la nutrición deportiva, yo estaba obsesionado con llegar a los requerimientos. ¿Qué pasaba? Que no le prestaba tanta alimentación, tanta atención al entrenamiento. Mis resultados no eran ni mucho menos factores genéticos aparte, etcétera, ¿no? Pero yo decía, aquí hay alguien que está equivocado y me parece que soy yo el que lleva razón. Entonces, el catalizador real de los cambios corporales es el entrenamiento, ¿no? Entonces, muchas veces la mejor manera de protegerte de esos debates es teniendo ese conocimiento sobre en qué consiste entrenar fuerza o los mecanismos de hipertrofia, ¿no? Que aquí mi amigo Ismael pues, es el tío que más sabe de eso, ¿no? Creo que muchas veces la información que le llega a la gente es usted tiene que consumir 2 gramos de proteína. Y dice, pero si un tío que juega al pádel 2 veces a la semana.
¿Para qué necesita tanta proteína? Cuando además lo que hace es incluso empeorar su relación con la alimentación y su salud, porque está desplazando otros alimentos que sí son las bases de una alimentación saludable, ¿no? De hecho, tanto se demoniza ahora, ¿no? Por ejemplo, la pirámide, hay que darle la vuelta a la pirámide. Ojalá mis pacientes comieran acorde a la pirámide. O sea, para empezar por ahí, luego se puede matizar, pero es que la gente no come ni siquiera lo que dice la pirámide. La pirámide son ultraprocesadas. Claro, la gente come croquetas congeladas. Claro, ojalá comieran. Para empezar por ahí, ¿no? Hay una cosa que yo, que también está parte de mi experiencia, ¿no? Que es la contaminación de las proteínas. Hay bastantes de las proteínas que se toman en polvo que están contaminadas con hormonas, con pequeñas cantidades de hormonas. Yo he tenido ya más de un caso. Primero, una vez un portero que dio positivo en testosterona y no se había pinchado nada. Bueno, menos mal que pudimos llegar a un punto que estaba tomando proteínas, para que estaban contaminadas. Hay muchas latas de proteínas que le ponen hormonas. Pero claro, tomando proteína, como acabas de decir tú y hemos dicho antes, la masa muscular no crece, porque si no, no entrenaríamos. Mira qué bien, ya está, pues damos una cantidad de proteínas, no entrenamos y subimos. No, no es así. Entonces, para que sí suba la masa muscular, le meten anabolizantes. Y esos anabolizantes tan positivos. Y luego he tenido otra experiencia que estoy trabajando en ella. Y es que en un departamento de nefrología me dijo una compañera mía, dice, Antonio, hemos visto una línea bastante directa entre la infertilidad y la gente que toma proteínas sintéticas. Oye, pues sí. ¿Qué ocurre? Que hay muchas microdosis de anabolizantes que la gente lo está tomando, no dan, pues como no se hacen doping, no se hacen nada, y aunque se lo hagan no va a salir, pero es la suficiente cantidad como para las células de Leydig del testículo paralicen o enlentezcan la producción de espermatozoides. Y esa producción de espermatozoides, vosotros no habéis visto que hay un montón de infertilidades ahora que en los años 60 no había, en los 50, en los 70, bueno, pues vamos a ver si no estamos metiendo la pata por ahí. Que nos estamos tomando o se están tomando cosas para subir la masa muscular, que no la van a subir nunca con eso. Y luego, la verdad es que a veces sí, pues, hay mucha gente que toma cosas y sorprendentemente suben, pero porque posiblemente esté esa segunda parte. Por eso yo he hecho pequeños tests a lo largo de mi vida con las proteínas y con jamón. Y una vez cogí a varios equipos y le puse un bote de proteína y un plato de jamón, una lata de proteína. Digo, ¿dónde crees tú que hay más proteína y más pura? De cada 10, 9,5 me decían la lata. El jamón como si no existiera. Y luego cuando he preguntado muchas veces a deportistas, bueno, pero tú proteínas, ¿qué son las proteínas? Ni idea. Y si que la gente entiende que cuando toman proteínas es que se absorbe, no, se absorben aminoácidos, que es otra historia. O sea, tú no absorbes edificios, absorbes ladrillos. Y eso luego el cuerpo coge los ladrillos y los recompone donde le interese. Evidentemente el músculo es uno de tal, pero no ni muchísimo menos prioritario. El cuerpo tiene su caja fuerte de proteínas y ya está, pero tiene un límite hasta ese punto. Eso es una de las cosas que si aquí lográis que la gente entienda ese sentido común, una asignatura que se llame sentido común en la alimentación, porque es que yo lo entiendo también, la alimentación humana es muy complicada. O sea, los animales comen una cosa o dos, pero hoy día hay censados 47.000 y pico alimentos. Si un supermercado tuviese todo lo que hay, 47.000, ¿quién controla eso? Es muy complicado, muy complicado. Para los humanos es muy complicado, porque claro, luego están las cosas que están buenas. El aparato digestivo humano tiene unos 12 metros de largo, ¿no? 5 centímetros son el sabor, 11 metros 95 son moléculas. Entonces la gente come por los 5 centímetros y ya está. Y si son niños, ¿qué te voy a contar? Y esto está bueno, no está bueno, esto servirá mucho, pero esto está malísimo. Esto no sirve para nada, pero está riquísimo. Claro, es que todos los que estamos aquí luchamos contra ese punto también, ¿no? Si me gusta, ¿cómo va a ser malo? Y yo antes, cuando hablaba en los colegios, hablaba de 3 cosas. Ahora tengo que hablar de 25. Porque hay 1000 cosas que se han metido, desde el vapor, donde están las pastillas, pasando por las bebidas energéticas, esa es otra historia. La bebida energética parece que con eso ya tenemos alas, y es mentira, ¿no? O sea que
asignatura sobre las mentiras, no estaría de más meterla dentro del currículum. Que darle una vuelta a esto. Bueno, vamos terminando porque, bueno, pues así, la verdad, bueno, terminamos aquí, pero nosotros seguimos ahí charlando, ¿vale? Que tenemos ahí un picoteo. Otra vez, de nuevo, pues muchas gracias. Yo me llevo varias cosas, ¿vale? Me llevo muchas, pero así como para cerrar, hay una que me ha parecido muy bonita y es el de incorporar la cocina y la gastronomía a la nutrición deportiva. Creo que es imprescindible. Me llevo el sentido común, por supuesto, el fortalecer la relación profesional, el que está en la calle. Eso es uno de nuestros lemas, ¿vale? Es uno de los lemas que tiene UTAMED. Es el que la empresa, el profesional real, el que se enfrenta al paciente cada día, esté con el estudiante y sea el que forme al estudiante. Así que, pues, me llevo cosas a reflexionar. Muchísimas gracias por hacer que reflexionemos todos de esta manera y espero que nos volvamos a ver en otra parecida. Gracias.